Apenas había tomado la autopista 71 cuando María me llamó llorando tan fuerte que podía escucharla luchar por respirar. Señora, susurró. No vaya a casa. Deténgase y revise las cámaras. Sentí que mis manos se apretaban alrededor del volante. ¿Qué pasó? Por favor, solo mire. Hay momentos en que el cuerpo entiende el peligro antes que la mente. El mío lo entendió entonces. Tomé la siguiente salida, me estacioné en el lote de un restaurante de barbacoa cerrado, y me detuve bajo un letrero descolorido que anunciaba brisket por libra. Mis suegros habían estado dentro del aeropuerto Austin-Bergstrom menos de 20 minutos antes, sonriendo junto a sus maletas azules idénticas. Se suponía que iban rumbo a Seattle antes de abordar un crucero por Alaska. Mi suegra, Judith, me había abrazado más tiempo de lo usual. Cuídate, Rachel, me había dicho. En ese momento, pensé que estaba siendo amable. Tenía 44 años, era capitana del ejército de los Estados Unidos, y estaba destacada en Fort Cavazos. Había pasado 22 años aprendiendo a mantener la calma cuando los planes se desmoronaban. Había manejado retrasos de convoys, equipo perdido, y jóvenes soldados llamando a casa con malas noticias. Pero sentada en ese estacionamiento con el teléfono en la mano, sentí que había olvidado cómo respirar. Abrí la aplicación de seguridad. La primera cámara mostraba nuestro porche delantero en Keene, vacío. La segunda mostraba la cocina. Nada. Luego toqué la transmisión de la sala. Mi esposo estaba de pie junto al sofá con las manos alrededor de la cintura de otra mujer. Daniel la besó lentamente, cómodamente, como si esta no fuera la primera vez. Ella llevaba puesto mi suéter color crema, el que guardaba doblado en el closet del pasillo porque la casa siempre estaba demasiado fría. Una botella de vino medio vacía descansaba sobre la mesa de café. Daniel había abierto el buen Cabernet que me regaló mi comandante de batallón después de nuestra última inspección. Durante varios segundos, simplemente observé. Luego la mujer se rió y le tocó la cara. Daniel le sonrió de una manera que no había visto dirigida hacia mí en años. El teléfono se me resbaló de la palma. Lo atrapé antes de que cayera al piso. María, dije cuando la llamé de vuelta. ¿Dónde estás? En el cuarto de lavado. ¿Qué estás haciendo ahí? Vine por mis pastillas de presión arterial. Escuché voces. Pensé que había llegado temprano. ¿Pueden verte? No. Sal por el garaje. No lleves nada excepto tu bolso. Ella dudó. Señora Morgan, lo siento. María, escúchame. Esto no es tu culpa. Mi voz sonaba firme. Estaba agradecida por eso, aunque el resto de mí no lo estaba. Guardé el vídeo en mi teléfono, luego envié una copia a mi correo personal. El entrenamiento tomó control. Preserva la evidencia. Confirma los hechos. No te precipites hacia una mala situación. Justo cuando alcancé el encendido, apareció movimiento en la pantalla de la sala. Una maleta azul rodó a la vista. La misma maleta azul que había visto a mi suegra llevar por las puertas del aeropuerto. Luego Judith entró a mi sala riendo. Por un segundo, me convencí de que tenía que estar viendo una grabación vieja. Tenía que haber alguna explicación. Tal vez la cámara del aeropuerto había fallado. Tal vez Judith había olvidado algo antes de seguridad y había regresado. Tal vez estaba cansada después de otra semana larga en Fort Cavazos. Entonces noté la marca de tiempo en la esquina. 11:47 de la mañana. En vivo. Vi a Judith poner la maleta junto al sofá mientras Daniel le rodeaba los hombros con un brazo. Bueno, dijo ella con una sonrisa demasiado fácil. La mujer que Daniel había estado besando se rió. Honestamente pensé que insistiría en acompañarlos hasta seguridad. Daniel se encogió de hombros. Ella nunca cuestiona a la familia. Se me revolvió el estómago. No por la aventura ya. Porque los tres estaban riendo juntos. María había tenido razón. Esto no era alguna relación secreta que mi esposo había tratado desesperadamente de ocultar. Sus padres lo sabían. Tal vez siempre lo habían sabido. Me obligué a seguir observando en lugar de reaccionar. Los años en el ejército me habían enseñado algo valioso.
El pánico hace que la gente sea descuidada. La paciencia te permite ver todo el campo de batalla. Judith miró hacia el comedor. ¿Se fue María? Creo que sí, respondió Daniel. Limpió esta mañana. La otra mujer frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no me vio? Daniel hizo un gesto de desdén con la mano. Tiene 61 años. Apenas nota algo. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Porque María probablemente había notado más sobre nuestro matrimonio que yo. La llamé de inmediato de nuevo. Contestó al primer timbre. Estoy manejando, susurró. Bien. Lo siento mucho. No me debes una disculpa. Debí habértelo dicho antes. Antes. Hubo silencio. Finalmente suspiró. He visto a esa mujer antes. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces? No sé exactamente. Otra pausa. Tal vez 6. El número me golpeó más fuerte que el beso. 6 visitas. No un error. No una decisión terrible. Una rutina. ¿Nunca viste nada inapropiado?, pregunté en voz baja. No. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No estaba segura. El doctor Morgan siempre decía que era una clienta. Eso sonaba exactamente como algo que Daniel diría. Siempre una explicación razonable, siempre calmado, siempre convincente. Pero hoy, ¿qué cambió? Su suegra la abrazó. No respondí. No hubo ninguna presentación, dijo María suavemente. Ya se conocían. Ese pequeño detalle de alguna manera dolió más que todo lo demás. Judith no había descubierto la aventura por accidente. La había recibido con los brazos abiertos. Colgué y volví a reproducir el vídeo desde el principio. Esta vez no estaba mirando a Daniel. Estaba estudiando la habitación. Tazas de café, 3 de ellas. Una caja de panadería de Sipley's Donuts. Fresca. Alguien había planeado esta mañana. Luego noté otro ángulo de cámara. La entrada de vehículos. A las 11:39 de la mañana exactamente, una SUV negra se estacionó. Judith y Harold se bajaron. Sin viaje compartido. Sin transporte de aeropuerto. Harold abrió la cajuela. En lugar de equipaje para un crucero de 2 semanas, solo había 2 bolsos pequeños de mano. La maleta azul grande había estado vacía. Un accesorio. Nunca habían tenido la intención de salir de Texas. Hice zoom hasta que la imagen se volvió granulosa. Harold le dio la mano a Daniel. Luego abrazó a la otra mujer, no cortésmente, como familia. Un recuerdo surgió sin advertencia. 3 meses antes, Judith había cancelado la cena del domingo porque ella y Harold pasarían el fin de semana en Baco. Daniel no me había acompañado a la iglesia esa mañana. Alegó tener una reunión importante con un cliente. De repente me pregunté si todos habían pasado ese fin de semana juntos. ¿Cuántas festividades? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántas veces había entrado a una habitación después de que todos ya habían dejado de hablar? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Espero que tu viaje de regreso sea seguro. Te amo. Miré la pantalla durante varios segundos largos. Luego escribí de vuelta. Acabo de salir de Austin. Nos vemos esta noche. Aparecieron 3 puntos. Suena bien. Volví a mirar la transmisión de la cámara. Daniel sonreía mientras enviaba el mensaje. Luego besó a la mujer de nuevo y unos segundos después, Judith se acercó cargando un sobre grueso de Manila. En el frente, escrito con marcador negro, había una palabra. Abogado. Me senté en mi camioneta otros 10 minutos sin volver a encender el motor. El sol de julio golpeaba contra el parabrisas y el aire acondicionado luchaba por mantener el ritmo. A mi alrededor, la gente entraba y salía del restaurante de barbacoa como si fuera cualquier otro martes. Una pareja de jubilados subió a su casa rodante. Un padre ayudó a su nietecita a subir a una camioneta. La vida normal continuaba. La mía se había derrumbado silenciosamente. Tomé una respiración lenta y llamé a mi oficial ejecutivo de batallón. Señor,
habla la capitán Morgan. Rachel, ya vas de regreso. Tengo una emergencia familiar. Haré la sesión informativa remotamente si es aceptable. Hubo una breve pausa. Nunca has pedido trato especial. Cuida a tu familia. Gracias, señor. Colgué e inmediatamente llamé a Linda Brooks, la abogada de divorcios que un compañero oficial había recomendado una vez después de pasar por una difícil batalla de custodia. Su recepcionista contestó. Lo siento, la señora Brooks está ocupada toda la tarde. Es urgente. ¿Qué tipo de urgente? Miré de nuevo mi teléfono. Mi esposo no sabe que he descubierto algo. En 30 segundos, la recepcionista regresó. La señorita Brooks puede verla a las 2. Finalmente encendí la camioneta y manejé hacia Austin en lugar de Keene. La oficina de Linda daba hacia el lago Lady Bird. Tenía probablemente unos 60 años tempranos, calmada, vestida pulcramente, y se conducía con la confianza de alguien que había visto todo tipo de divorcio imaginable. Escuchó sin interrumpir mientras le mostraba el vídeo de la cámara. Cuando Daniel besó a la mujer, Linda no reaccionó. Cuando Judith entró a la casa, simplemente entrelazó sus manos. Cuando apareció el sobre de Manila, se inclinó hacia adelante. Pausa ahí. Congelé la imagen. ¿Puedes hacer zoom? Amplié el cuadro hasta que la escritura se volvió borrosa, aún legible. Abogado. Linda asintió lentamente. Están organizados. ¿Se refiere a la aventura? No. Me miró directamente. Me refiero a lo que sea que estén planeando. Esa frase golpeó más fuerte de lo esperado. No le interesaba la infidelidad. Le interesaba la preparación. Linda me entregó un bloc de notas amarillo. Quiero que pienses como investigadora. Está bien. No como esposa. Eso dolió. Juntas, comenzamos a hacer una línea de tiempo. ¿Cuándo había empezado Daniel a trabajar hasta tarde? ¿Cuándo habían dejado de llegar nuestros estados de cuenta bancarios por correo? ¿Cuándo se había interesado Judith de repente en ayudar a organizar nuestros documentos financieros? Un recuerdo tras otro surgió. Unos 6 meses antes, Daniel había insistido en cambiar todo a facturación sin papel. Ahorrará desorden, había dicho. Había aceptado sin pensarlo. Otro recuerdo. Judith se había ofrecido a guardar copias de los documentos de nuestra casa en su caja fuerte a prueba de incendios porque las casas antiguas a veces tienen incendios eléctricos. En ese momento sonó considerado. Ahora sonaba calculado. Linda marcó ambos eventos con un círculo. Estaban construyendo algo. Antes de irme, Linda me dio una instrucción. No confrontes a nadie. No creo poder fingir. Tienes que hacerlo. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Si se están preparando para el divorcio, esperarán enojo. ¿Qué no esperarán? Una mujer paciente recolectando evidencia. Manejando de regreso hacia Keene, me detuve por café en un H-E-B. Normalmente amaba caminar por los pasillos recogiendo cecina o pacanas garrapiñadas para los soldados en mi oficina. Esa tarde, apenas probé el café. Mi teléfono vibró. Daniel. Hola, cariño, dijo alegremente. ¿Cómo va el viaje? Bien. ¿Todavía vienes a cenar a casa? Debería llegar. Mamá y papá acaban de aterrizar. Casi me reí. ¿Ya aterrizaron? Sí. El vuelo salió temprano. La mentira salió tan naturalmente. Sin dudar, sin tropezar, nada. Después de colgar, me estacioné en un espacio tranquilo y volví a abrir el vídeo de la entrada. La marca de tiempo era inconfundible. A las 11:39 de la mañana, mis suegros habían entrado a mi casa. A las 11:52 de la mañana, Daniel me había enviado un mensaje diciendo que estaban abordando. Ahora, apenas 2 horas después, alegaba que ya habían aterrizado. 3 historias imposibles. Un mentiroso confiado. Encendí la camioneta de nuevo. Entonces me golpeó otro pensamiento. Si Daniel estaba dispuesto a mentir tan casualmente sobre algo que eventualmente podría verificar, ¿qué más ya había ocultado? Esa noche,
Después de iniciar sesión en nuestra cuenta de inversión conjunta por primera vez en meses, encontré mi respuesta. Casi $186,000 habían desaparecido. Miré fijamente la pantalla hasta que los números dejaron de parecer reales. $186,247.18. Eso era lo que había desaparecido de una de nuestras cuentas de inversión conjuntas. No retirado todo de una vez. Transferido en pequeñas cantidades durante casi 8 meses. 10,000 aquí. 15,000 allá. 25,000 después de Navidad. Cada transacción tenía una descripción sosa como ajuste de cartera o reasignación de activos. Si no hubiera estado buscando problemas, probablemente nunca habría cuestionado nada de esto. Tomé capturas de pantalla de cada página antes de cerrar sesión. Luego me senté en la mesa de la cocina escuchando. La casa estaba silenciosa. Daniel estaba arriba dándose una ducha, tarareando para sí mismo. Apenas una hora antes, me había besado en la frente y preguntado si quería salmón a la parrilla para cenar. Había sonreído. Eso suena bien. Las palabras sabían a cartón. Durante 18 años, había creído que conocía a este hombre mejor que nadie. Ahora, no estaba segura de haberlo conocido realmente. A la mañana siguiente, manejé de regreso a Austin antes de reportarme a Fort Cavazos. Linda ya tenía a una asistente legal esperando con una lista de verificación. Hoy, dijo, recolectamos hechos. Los sentimientos pueden esperar. Sonó frío. Curiosamente, ayudó. Pasamos casi 3 horas revisando cada cuenta que pude recordar. Corriente, ahorros, jubilación, corretaje, fondo para la universidad de nuestra sobrina, a quien le habíamos prometido ayudar a través de la escuela de enfermería. Linda frunció el ceño más con cada documento. Rachel, tu esposo siempre manejó las finanzas principalmente. Sí. Y confiabas en él completamente. Asentí. Ella asintió sin juzgar. Eso es común. Luego giró la pantalla de su computadora hacia mí. Había buscado en los registros de propiedad del condado de Bell. Aparecieron 3 propiedades. Nuestra casa, una pequeña casa de alquiler, y una cabaña en el lago afuera de Burnett. Parpadeé. No tenemos una cabaña. Linda señaló el historial de propiedad. No. Hizo una pausa. Pero Daniel sí. Según los registros, la había transferido a Judith por $1, 6 semanas antes. $1. Realmente me reí. No porque fuera gracioso, porque era tan absurdo. No vendes una casa del lago por $1. No, estuvo de acuerdo Linda. La escondes. Esa tarde, me encontré con María en un pequeño café en Arcarates. Se veía agotada. Apenas dormí. Conozco la sensación. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Sigo preguntándome si debía haber dicho algo hace meses. Extendí mi mano por encima de la mesa. Me lo dijiste en el momento que lo supiste. Sospeché. Eso es diferente. Bajó la mirada. He trabajado para tu familia durante 10 años. No. Se veía confundida. Has trabajado para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía traicionarte. No lo hiciste. Por primera vez en 2 días, sentí algo además de enojo. Gratitud. Sin María, todavía estaría viviendo dentro de la ilusión cuidadosamente construida de Daniel. La vida en la base continuó como si nada hubiera cambiado. Formación matutina. Reuniones de personal. Reportes de disponibilidad de equipo. Una tarde, un joven teniente se quejó porque un envío de suministros llegaba 2 horas tarde. Normalmente, habría sonreído. En cambio, me encontré pensando qué extraña era la vida. Una parte de mi mundo se estaba derrumbando. La otra esperaba que discutiera inventarios de combustible y programas de mantenimiento. De alguna manera, esa rutina se volvió reconfortante. Al ejército no le importaba mi matrimonio. El ejército simplemente esperaba que hiciera mi trabajo, y todavía podía hacerlo. Ese viernes por la noche, Linda llamó.
Tengo buenas noticias y malas noticias. Tomaré la mala primero. Creo que Daniel tiene la intención de solicitar el divorcio. No me sorprendió. ¿Y la buena? Ya eligió el momento. ¿Qué quieres decir? No planea notificarte ahora. Un escalofrío me recorrió. Linda continuó. Está esperando hasta después de tu despliegue de entrenamiento de 6 semanas a Fort Irwin el próximo mes. Cerré los ojos. Por supuesto, quería que estuviera a cientos de millas de distancia mientras vaciaba la casa. Pensaba que la distancia me dejaría demasiado abrumada para pelear. La voz de Linda se suavizó. Rachel. Sí. No creo que se dé cuenta de que ya has cambiado el juego. Miré por la ventana de la oficina hacia el campo de desfiles. Tampoco yo, pero tenía la intención de hacerlo. Durante las siguientes 2 semanas, viví 2 vidas diferentes. En casa, sonreía durante la cena, doblaba la ropa junto a Daniel y lo escuchaba quejarse sobre el tráfico, los clientes, el calor de Texas. Veíamos episodios viejos de Blue Bloods por las noches como siempre lo habíamos hecho. A veces alcanzaba mi mano. Lo dejaba, no porque lo hubiera perdonado, porque necesitaba que siguiera creyendo que no sabía nada. Durante el día, sin embargo, estaba construyendo una línea de tiempo con Linda. Cada recibo, cada registro de propiedad, cada transferencia bancaria, cada mentira. Se sentía menos como prepararse para un divorcio y más como armar un rompecabezas de 1000 piezas sin la imagen en la caja. Un jueves por la tarde, Linda llamó mientras almorzaba afuera del cuartel general en Fort Cavazos. Creo que encontré lo que realmente han estado escondiendo. Dejé mi sándwich. Peor que la aventura. Mucho peor. Para cuando llegué a su oficina, ya tenía varias carpetas esparcidas sobre la mesa de conferencias. Empujó una hacia mí. Lee esto. Era una declaración jurada que Daniel había presentado meses antes mientras refinanciaba uno de sus préstamos comerciales. A la mitad de la segunda página, encontré la oración. Mi esposa está frecuentemente ausente debido a obligaciones militares y ha abandonado efectivamente la relación matrimonial. Me quedé mirándola. Nunca lo abandoné. Lo sé. Me he desplegado 2 veces en 18 años. Linda asintió. Y ambos despliegues fueron menos de 9 meses. Seguí leyendo. Daniel afirmaba haber manejado el hogar solo. Afirmaba que yo había elegido al ejército sobre mi familia. Afirmaba que esperaba que nuestro matrimonio terminara hace años. Nada de eso era cierto. Me ardían los ojos. No porque quisiera llorar, porque de repente me di cuenta de cuánto tiempo había estado reescribiendo nuestra historia. Esa noche, manejé hacia nuestra iglesia en Keene, no para un servicio, solo para sentarme tranquilamente por unos minutos. El pastor Alan pasó caminando por el salón de comunión. Rachel. Sonrió cálidamente antes de notar mi expresión. ¿Todo bien? Casi dije que sí. En cambio, hice una pregunta. ¿Alguna vez Daniel te ha hablado sobre nuestro matrimonio? Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Qué dijo? Dudó. Probablemente no debería. Es importante. El pastor Alan suspiró. Me dijo que la vida militar te había cambiado. Me quedé en silencio. Dijo que nunca estabas en casa. Otra pausa. Nos pidió orar para que encontraras tu camino de regreso a tu familia. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado, no porque extraños las creyeran. Porque personas que respetaba habían estado orando silenciosamente por un problema que nunca existió. Daniel no solo me había mentido a mí. Había mentido sobre mí. A la mañana siguiente, Linda llamó de nuevo. Tengo algo más. Casi tengo miedo de preguntar. ¿Recuerdas la cabaña del lago? Sí. Encontré a donde fue parte del dinero desaparecido. Me envió por correo varios documentos. Más de $140,000 de nuestra cuenta de inversión habían pagado renovaciones, un nuevo muelle, una cocina remodelada, muebles personalizados. Cada factura había sido emitida antes de que la propiedad se transfiriera silenciosamente a Judith. Entonces ayudé a pagar por una casa que ni siquiera es legalmente nuestra ya. Exactamente. Me recosté en mi silla.
Por un momento, el enojo casi se apoderó de mí. Quería manejar a casa. Quería tirar la ropa de Daniel al jardín. Quería exigir respuestas. En cambio, recordé algo que un viejo sargento primero me dijo una vez durante un ejercicio de campo. Nunca te muevas antes de entender todo el campo de batalla. No hablaba de matrimonio, pero el consejo aún encajaba. Ese fin de semana, Daniel sugirió que hiciéramos una barbacoa familiar después de que Judith y Harold regresaran de sus vacaciones. Vacaciones. La palabra casi me hizo reír. Suena bien, dije. ¿Te han extrañado? Estoy segura de que sí. Daniel sonrió. Sabes, mamá dice que has estado distante últimamente. Lo miré directamente a los ojos. ¿En serio? Asintió sin el más mínimo rastro de culpa. Luego me besó la frente y caminó hacia la cocina. Un minuto después, mi teléfono vibró. Era Linda. Solo una oración. Encontramos a alguien dispuesto a hablar. Y no es quien piensas. No tenía idea de que la persona a punto de cambiarlo todo no era el contador de Daniel. Era la mujer por quien había arriesgado nuestro matrimonio. Esperaba que la amante de Daniel me cerrara la puerta en la cara. En cambio, contestó mi llamada telefónica con una frase agotada. Me preguntaba cuándo me encontrarías. Su nombre era Emily Carter. Tenía 38 años, trabajaba como representante de ventas farmacéuticas en Baco, y no sonaba en nada como la mujer que había imaginado durante las últimas semanas. Sonaba cansada. Linda había organizado el encuentro en su oficina, para que ninguna de las dos se sintiera emboscada. Cuando Emily entró, se veía lo suficientemente nerviosa como para irse. Se detuvo a unos pies de distancia de mí. Lo siento. No hubo un discurso. No hubo excusas, solo dos palabras. Asentí hacia la silla frente a mí. Por favor, siéntate. Durante varios segundos, ninguna habló. Finalmente, Emily rompió el silencio. No sabía. La miré cuidadosamente. ¿Sabías que estaba casado? Sí. Entonces, ¿qué no sabías? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que todavía era tu esposo. Fruncí el ceño. Me dijo que el divorcio se había terminado el invierno pasado. Intercambié una mirada rápida con Linda. Emily buscó en su bolso y colocó varios correos electrónicos impresos sobre la mesa de conferencias. Dijo que te negaste a firmar los papeles. Otra página. Me dijo que ya te habías mudado permanentemente a la base. Otra. Dijo que no habían compartido habitación en más de 3 años. Cada mentira se sentía extrañamente más pequeña que la anterior. No porque no importaran. Porque Daniel había estado contando tantas que ya no podía recordar cuál versión pertenecía a cuál persona. Emily me miró directamente. Le pregunté por qué todavía usaba su anillo de bodas. ¿Qué dijo? Dijo que quitárselo crearía problemas con los clientes. No pude evitarlo. Una carcajada corta se me escapó. La primera risa real que había tenido en semanas. Emily sonrió débilmente. Sé lo ridículo que suena ahora. No, negué con la cabeza. Suena exactamente como algo que Daniel diría. Por primera vez esa tarde, la tensión se relajó. No mucho, solo lo suficiente para que ambas respiráramos. Linda pasó la siguiente hora haciendo preguntas cuidadosas. ¿Cuándo comenzó la relación? Hace unos 11 meses. ¿Alguna vez conociste a los padres de Daniel? Emily asintió. Varias veces. Se me tensó el estómago. ¿Cómo te presentó? Se veía avergonzada. Como la mujer con la que se casaría después del divorcio. Bajé la mirada a la mesa. Ahí estaba. Confirmación. Judith y Harold no solo habían tolerado la aventura. La habían fomentado. Emily continuó. Me invitaron a Acción de Gracias. Lentamente levanté la cabeza. ¿Acción de Gracias? Pensé que estabas visitando familiares el año pasado. Había pasado 4 días en Fort Bliss ayudando a coordinar logística de emergencia después de las severas inundaciones en el oeste de Texas.
Daniel me había dicho que sus padres habían decidido mantener la festividad pequeña porque todos estaban cansados. En cambio, la habían celebrado con ella. Por más doloroso que fuera la conversación, algo inesperado sucedió. Dejé de ver a Emily como mi enemiga. Ella había creído un conjunto diferente de mentiras que yo. No estábamos compitiendo. Ambas habíamos sido manipuladas por el mismo hombre. Linda finalmente se recostó. Emily, ¿estarías dispuesta a testificar si esto va a juicio? No respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia el lago Lady Bird. Luego asintió. Sí. ¿Por qué? Emily entrelazó sus manos. Porque ayer descubrí que le propuso matrimonio a otra mujer. Linda y yo levantamos la vista. Emily dio una pequeña risa amarga. Supongo que ninguna de nosotras era la única. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, el mundo cuidadosamente controlado de Daniel mostró su primera grieta real. No solo había traicionado a una mujer. Había estado manejando a 3, y ninguna sabía de las otras. Mientras Linda recogía silenciosamente los documentos en una carpeta, me miró y dijo, Rachel, he manejado casos de divorcio durante 32 años. Hizo una pausa. Nunca he visto a alguien destruir su propio caso tan completamente. Si alguien me hubiera dicho un mes antes que estaría sentada en la misma habitación con la amante de mi esposo, compartiendo café y comparando notas, habría pensado que estaban locos. La vida tiene un extraño sentido del humor. A principios de agosto, Linda había programado la declaración de Daniel. Todavía no era el juicio, solo testimonio bajo juramento ante ambos abogados. Aún así, cada respuesta importaría. Linda tenía una instrucción para mí. Di lo menos posible. Puedo hacer eso. Sé que puedes. Por eso cuento contigo. La declaración se llevó a cabo en una sala de conferencias sencilla en el centro de Austin. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Una taquígrafa de la corte se sentaba tranquilamente en una esquina, sus dedos ya descansando sobre la máquina estenotipo. Daniel entró usando su saco deportivo azul marino favorito, el que le había comprado para nuestro 15º aniversario. Sonrió como si nos estuviéramos encontrando para almorzar. Rachel. Daniel. Sacó una silla frente a mí. ¿Te ves bien? He estado durmiendo mejor. Eso lo tomó desprevenido por solo un segundo. Luego su sonrisa regresó. Su abogado comenzó con preguntas de rutina. Matrimonio, empleo, ingresos, propiedad. Daniel respondió con fluidez. Obviamente había ensayado. Entonces Linda se puso de pie. Señor Morgan, cuando comenzó su relación con Emily Carter. Daniel apenas parpadeó. No conozco a nadie con ese nombre. Linda no reaccionó. Simplemente deslizó una fotografía a color sobre la mesa. Mostraba a Daniel y Emily caminando tomados de la mano por el mercado de agricultores en Georgetown. La marca de tiempo era de 10 meses antes. Daniel se aclaró la garganta. Es una conocida de negocios. Linda colocó otra fotografía junto a ella. Cena en un restaurante de carnes en Round Rock. Otra. Un fin de semana en el lago Travis. Otra. Daniel besando a Emily afuera de un hotel. Su abogado se frotó la frente. Daniel se movió en su silla. Puede que haya socializado con ella. Linda asintió cortésmente. Mientras le decía a su esposa que su divorcio ya se había finalizado. Nunca dije eso. Sin decir palabra, Linda presionó un botón en un pequeño altavoz. La voz grabada de Emily llenó la habitación. Daniel me dijo que el divorcio se había terminado antes de Navidad. Luego la propia voz de Daniel respondió, lo sé. Solo no me he quitado el anillo todavía. La habitación quedó en silencio. Su abogado cerró lentamente su bloc de notas legal. Las preguntas continuaron. ¿Transfirió la propiedad de la cabaña del condado de Burnett a su madre? Sí. Por $1. Fue un regalo. ¿Se usaron fondos matrimoniales para renovar esa propiedad? No recuerdo. Linda le entregó 6 facturas que sumaban más de $140,000.
Cada una llevaba su firma electrónica. No recuerdo. La taquígrafa de la corte nunca levantó la vista. Simplemente siguió escribiendo. Entonces llegó el momento que ninguno esperaba. Linda hizo una pregunta simple. Señor Morgan, ¿en cuántas relaciones románticas estuvo involucrado durante el último año? Daniel suspiró dramáticamente. Mi vida privada no es relevante. Lo es hoy. Miró hacia mí, luego hacia su abogado. Finalmente, respondió. Una. En ese exacto momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Emily entró. El rostro de Daniel se puso completamente blanco. Me pidieron esperar afuera hasta ahora, dijo con calma. Lo miró durante varios segundos largos. Luego hizo la pregunta que yo misma me había estado preguntando. Daniel. Su voz era firme. ¿Con cuál de nosotras planeabas casarte? Daniel abrió la boca. No salió nada. Emily sonrió tristemente. Me dijiste que Rachel se había ido. Me miró. Lo siento. Luego volvió a mirar a Daniel. Y la semana pasada me enteré de que le propusiste matrimonio a otra mujer en Dallas. Su abogado dejó caer su bolígrafo. Incluso la taquígrafa de la corte hizo una pausa por primera vez esa mañana. Daniel finalmente susurró una palabra. Pero no quedaba nada más que decir. Por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, el hombre que siempre tenía una explicación se había quedado sin mentiras. La audiencia de divorcio estaba programada para un miércoles por la mañana a principios de septiembre en el juzgado del condado de Bell-en-Belton. Me desperté antes del amanecer, tal como siempre lo hacía en días de servicio. Durante unos minutos, me senté al borde de mi cama escuchando la casa silenciosa. Se sentía extraño saber que esta probablemente sería la última mañana que Daniel y yo pasaríamos bajo el mismo techo. No porque quisiera que se quedara, porque nunca imaginé que 18 años de matrimonio terminarían dentro de un tribunal. Me puse mi uniforme de servicio del ejército con el mismo cuidado que usaba antes de las ceremonias de ascenso. Cada cinta, cada botón, cada pliegue, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese uniforme representaba algo que Daniel había pasado meses tratando de destruir, mi integridad. Cuando Linda me encontró afuera del juzgado, sonrió. Lista. Tan lista como siempre estaré. No tienes que ganar cada argumento hoy. Lo sé. Solo tienes que decir la verdad. Esas palabras se quedaron conmigo toda la mañana. Dentro de la sala del tribunal, Daniel ya estaba sentado junto a su abogado. Se veía confiado, casi relajado. Judith y Harold se sentaron directamente detrás de él. Judith ni siquiera me miraba. Harold logró un breve asentimiento antes de bajar la mirada. Me pregunté si se sentía avergonzado o simplemente derrotado. La jueza Eleanor Watkins entró exactamente a las 9. Tenía cabello plateado, lentes de lectura bajos sobre la nariz. Y la voz calmada de alguien que había pasado décadas escuchando a la gente explicar por qué ninguna de sus malas decisiones era realmente su culpa. Después de varios asuntos procesales, comenzó el testimonio. Linda llamó a María primero. María se veía aterrorizada. Nunca había testificado en corte antes. La jueza Watkins sonrió amablemente. Tómese su tiempo. María describió regresar a la casa por su medicamento. Explicó escuchar voces, luego ver a Daniel besando a otra mujer. Nunca exageró. Nunca adivinó. Simplemente respondió cada pregunta honestamente. Cuando el abogado de Daniel trató de sugerir que ella había malinterpretado lo que vio, María replicó tranquilamente, limpié esa casa cada semana durante 10 años. Lo miró directamente. Sé la diferencia entre saludar a alguien y besarlo. Algunas personas en la sala sonrieron. Incluso la expresión de la jueza se suavizó por un momento. Después vino Emily. Admitió la aventura sin tratar de excusarse. Cometí errores, dijo. Creí en un hombre que nos mintió a ambas. Luego Linda presentó docenas de mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, registros financieros. Cada pieza encajaba como páginas de la misma historia. Daniel se volvió notablemente más callado. Finalmente,
Linda solicitó permiso para mostrar el vídeo de seguridad del hogar. Las luces de la sala se atenuaron. El vídeo apareció en un monitor grande. Todos observaron en silencio mientras Daniel envolvía sus brazos alrededor de Emily dentro de nuestra sala. Luego vino otro clip. Judith entrando, sonriendo, riendo, entregándole a Daniel el sobreetiquetado abogado. Nadie habló. Otro clip siguió. Harold ayudando a cargar cajas del garaje a su camioneta durante varios fines de semana. Luego registros bancarios mostrando transferencias de propiedad durante el mismo periodo. La evidencia no era dramática. Era metódica. Y de alguna manera eso la hacía aún más poderosa. Daniel finalmente subió al estrado. Su abogado trató de reparar el daño. Señor Morgan, estas decisiones financieras se tomaron de buena fe. Sí. ¿Tenía la intención de dañar a su esposa? No. Linda se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Morgan. Sostuvo sus registros telefónicos. ¿Podría explicar por qué le envió un mensaje de texto a la capitana Morgan diciendo que sus padres habían aterrizado a salvo en Seattle? Hizo una pausa. Mientras el vídeo de seguridad muestra a los tres comiendo comida para llevar en su comedor. La sala del tribunal se quedó tan silenciosa que podía escuchar el aire acondicionado. Daniel miró hacia su abogado, hacia sus padres, hacia mí. Por primera vez desde que esto comenzó, no tenía a dónde esconderse. La jueza Watkins no anunció su decisión esa mañana. En cambio, hizo un receso para el almuerzo y les dijo a ambos abogados que regresaría a la 1:30 con su fallo. Esas 2 horas se sintieron más largas que los 2 meses anteriores combinados. Linda y yo caminamos al otro lado de la calle a un pequeño restaurante llamado The Gin en Nolan Creek. Había comido ahí una vez después de una ceremonia militar años antes, pero no podía recordar nada sobre la comida. La mesera trajo té dulce y preguntó si queríamos escuchar los especiales. Linda sonrió educadamente. Todavía estamos decidiendo. Tan pronto como la mesera se fue, me miró. ¿Cómo estás sobrellevando esto? Miré por la ventana. Pensé que me sentiría enojada. Y mayormente me siento cansada. Asintió. Eso es más común de lo que piensas. Por primera vez desde la llamada de María, me di cuenta de que la venganza silenciosamente había dejado de ser mi objetivo. No necesitaba que Daniel sufriera. Necesitaba que la verdad importara. Eso era diferente. Cuando la corte se reanudó, cada asiento en la galería estaba ocupado. La noticia se había esparcido por el juzgado de que este no era solo otro caso de divorcio. La jueza Watkins se ajustó los lentes y abrió una carpeta gruesa. He revisado el testimonio, los registros financieros, las comunicaciones electrónicas, y la evidencia de vídeo presentada por ambas partes. Su voz se mantuvo calmada. El tribunal encuentra evidencia abrumadora de que el señor Morgan ocultó intencionalmente bienes matrimoniales, tergiversó información financiera, y transfirió propiedad conjunta en anticipación al divorcio. Daniel bajó lentamente la cabeza. Su abogado cerró los ojos. La jueza Watkins continuó. La transferencia de la propiedad del condado de Burnett a Judith Morgan por $1 se declara una transferencia fraudulenta. Judith jadeó. La jueza ni siquiera levantó la vista. La propiedad revertirá inmediatamente al patrimonio matrimonial pendiente de distribución final. Linda me apretó la mano silenciosamente por debajo de la mesa. El fallo continuó durante casi 20 minutos. Cada transacción oculta fue abordada. Cada transferencia sin explicar, cada intento de mover dinero fuera de mi alcance. La jueza ordenó a Daniel reembolsar los fondos de inversión desaparecidos, incluyendo el dinero gastado renovando la cabaña del lago. Me otorgó la casa matrimonial en Keene. Daniel mantendría su negocio de planificación financiera. Pero solo después de pagar un acuerdo de compensación sustancial y cubrir la mayoría de los honorarios legales debido a su mala conducta durante el descubrimiento. Luego vino algo que no había esperado. La jueza Watkins miró directamente a Daniel. El matrimonio a veces fracasa. Hizo una pausa. La deshonestidad es lo que convirtió este caso en algo mucho más serio. Nadie habló, ni siquiera Daniel. Afuera del juzgado,
el calor de Texas nos golpeó como un horno. Daniel se apresuró hacia el estacionamiento sin decir una palabra. Judith lo llamó. Él siguió caminando. Harold se quedó rezagado. Por un momento, consideré irme. En cambio, esperé. Se acercó lentamente a mí. Te debo una disculpa. Sus hombros se veían más pequeños de lo que recordaba. Debí haber detenido esto. No respondí. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Miró hacia el juzgado. Se convirtió en mi asunto el día que me quedé callado. Creí que lo decía en serio, pero algunas disculpas llegan demasiado tarde para reparar lo que se rompió. Espero que encuentres paz, Harold. Asintió una vez. Yo también. Luego se fue. Antes de llegar al estacionamiento, me detuve. Linda. Ella se volvió. Me gustaría hacer algo. ¿Qué es? Sonreí por primera vez en semanas. Quiero pagar la hipoteca de María. Linda se rió. Tenía el presentimiento de que dirías algo así. María había pasado 10 años cuidando de mi hogar. Cuando mi mundo se derrumbó, eligió el coraje sobre la comodidad. Ninguna orden judicial podría pagar eso. Pero tal vez la bondad sí. Mientras encendía mi camioneta, mi teléfono vibró. No era Daniel. No era Judith. Era un mensaje de María. ¿Cómo salió todo? Sonreí y escribí 4 palabras simples. La verdad ganó hoy. 6 meses después, me encontré manejando de regreso al Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom. La mañana se veía casi idéntica al día en que todo había cambiado. El mismo tramo de la autopista 71, las mismas colinas onduladas de Texas, incluso la misma estación de radio tocando viejas canciones country. Solo que esta vez, no me apresuraba a ningún lado. Estaba recogiendo a mi hermana menor Clare, quien volaba desde Carolina del Norte para el Día de Acción de Gracias. Mientras entraba al carril de llegadas, me di cuenta de algo que me sorprendió. Mis manos ya no temblaban. El aeropuerto ya no me recordaba la traición. Me recordaba la supervivencia. La vida se había asentado en un nuevo ritmo. Todavía servía en Fort Cavazos, aunque recientemente había aceptado un ascenso que venía con más responsabilidad y una pequeña oficina con vista al parque de vehículos. El trabajo me mantenía ocupada. Los soldados me mantenían con los pies en la tierra. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Café antes del amanecer, entrenamiento físico, sesión informativa matutina, papeleo que de alguna manera se multiplicaba de un día para otro. No era glamoroso, pero era honesto. Después de todo lo que había pasado, la honestidad se sentía como un regalo. María todavía trabajaba para mí. Aunque, si le preguntaras a cualquiera de las dos, probablemente diríamos que ya era familia. El día después de que el divorcio se finalizó, la sorprendí con un sobre. Adentro estaba el papeleo mostrando que su hipoteca había sido pagada en su totalidad. Lloró antes de siquiera terminar de leerlo. Rachel, pasaste 10 años cuidando mi casa. Negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. No. Sonreí. Hiciste lo que muchas personas tienen miedo de hacer. Dijiste la verdad. Me abrazó tan fuerte que pensé que ambas podríamos caernos. Hasta el día de hoy, todavía insiste en traer tamales caseros cada Nochebuena. Yo todavía finjo discutir al respecto. Ella todavía me ignora. Algunas tradiciones vale la pena mantener. En cuanto a Daniel, dejé de revisar su vida, no porque lo hubiera perdonado, porque ya no necesitaba saberlo. Escuché fragmentos a través de amigos mutuos. Su negocio de planificación financiera perdió varios clientes de mucho tiempo después de que el divorcio se hizo público. La cabaña del lago se vendió. Se mudó a un pequeño apartamento a las afueras de Temple. Si encontró la felicidad después de eso, honestamente no lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no me importaba. Eso no era amargura. Era libertad. Un sábado de cada mes, comencé a ser voluntaria con un grupo de apoyo para cónyuges militares pasando por un divorcio. Nunca me paré al frente de la sala fingiendo tener todas las respuestas. Simplemente contaba mi historia. A veces nos reíamos.
A veces llorábamos. A veces nos sentábamos en un silencio cómodo porque todos entendíamos sin necesitar muchas palabras. Una tarde, una mujer más o menos de mi edad se quedó después de la reunión. Preguntó en voz baja, ¿cómo dejaste de querer venganza? Pensé en eso por un momento. No lo hice. Se veía confundida. Solo me di cuenta de que la venganza no era lo que realmente quería. ¿Qué querías? La verdad. Sonreí. Y una vez que la verdad tuvo la oportunidad de hablar por sí misma, ya no tuve que cargar el enojo. Ella asintió lentamente. Creo que entendió. Mientras veía a Clare salir de la terminal con su maleta, agitó ambos brazos como siempre lo había hecho desde que éramos niñas. Me reí y le devolví el saludo. La vida no era perfecta. Nunca lo sería, pero era pacífica. Mirando atrás, entiendo algo que no pude ver ese día en el estacionamiento cuando María me dijo que revisara las cámaras. El vídeo no destruyó mi vida. Reveló la verdad antes de que se perdieran aún más años. A veces los momentos más difíciles se convierten en los que silenciosamente nos liberan. Si alguna vez has tenido un momento en que la verdad cambió la dirección de tu vida, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Hasta la próxima, cuídense mucho y nunca subestimen la fuerza silenciosa que viene de elegir la honestidad sobre el enojo. Fin.